Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este evento, en particular a la profesora Fútbol. Yo les voy a hablar de un proyecto que estamos realizando en el que participo junto con otros 10 investigadores que tiene que ver con aspectos biológicos, ecológicos y químicos de la especie de coral blando invasora Eunomia stolonífera, una verdadera crisis ambiental eh, que se debe a esta especie, ¿no? Vamos a colocar la pantalla grande. Ok. Bueno, antes de meterme directamente con el proyecto, voy a hacer una breve introducción sobre aspectos de biodiversidad marina. Bueno, aquí les presento un esquema sobre la costa de Venezuela, sus ecosistemas, biodiversidad y población humana. Es muy relevante señalar que la diversidad biológica marina, tanto en su parte costera continental como su parte más oceánica, es muy alta, ¿no? Esto se debe a la gran línea de costa que tenemos, que si sumamos la línea de costa insular con la línea de costa continental, se acerca a 4.000 kilómetros. A lo largo de todas estas costas, en los fondos marinos que se encuentran rodeándola, se hallan una diversidad de comunidades y ecosistemas. Aquí podemos ver, por ejemplo, comunidades de arrecifes coralinos, donde abundan una gran cantidad de invertebrados y peces, tanto en el archipiélago de los Roques se ve como hacia el área del archipiélago eh, de aves. También tenemos en la parte oriental una gran cantidad de comunidades de manglares, de comunidades de fanerógamas marinas muy abundantes, así como en otras partes de la región insular. El Censo Nacional del 2011, que es del cual disponemos, señala que más del 50% de la población venezolana reside en la zona costera. De allí esa relación tan estrecha que existe entre el ambiente marino, sus recursos y las poblaciones humanas de nuestro país. Bien, Venezuela se encuentra, resaltando de nuevo, ¿no?, entre los 17 países megadiversos del planeta. Aquí se muestra una fotografía, disculpen que mudo esto, donde se observa a simple vista, con esa gran colorido y diversidad de formas, cuántas especies pueden estar presentes en una pequeña área como la que se observa aquí. Bueno, extiéndase, si se escala esta área que estamos aquí señalando, si consideramos todo lo que tenemos, ¿verdad?, en área insular y continental costera, pues aquí podemos imaginarnos cuánto podemos realmente estar teniendo de diversidad biológica. Bien, en la siguiente, a ver, ok. Así pues, los arrecifes coralinos son centros de biodiversidad marina de vital importancia, ¿no? Es el postulado que se señala acá. Bueno, aquí depende de ellos, que son la base estructural de estos ecosistemas, de estos organismos, depende la vida de miles de especies que están asociados con ellos y que representan la principal fuente alimenticia en estas regiones costeras del país. Otros ecosistemas asociados a los arrecifes son los manglares y las fanerógamas marinas, conocidas también como pastos marinos. En estos ecosistemas también se encuentra una gran diversidad de fauna, tanto séstil como fauna móvil, ¿verdad? O ágil. Y bueno, se desconoce aún cuántas especies realmente habitan en estos otros dos ecosistemas. Aquí se colocaron algunas especies muy representativas de estos ambientes. Bien, lamentablemente, como en todo el mundo, los ecosistemas marino-costeros de Venezuela están siendo sometidos a una gran cantidad de amenazas y riesgos. No los voy a leer por razones de tiempo, pero aquí se señalan unos cuantos, los más importantes. Y en tercer lugar, aquí tenemos la introducción de especies exóticas invasoras, que es el tema de este seminario. Y las consecuencias, bueno, tanto de esta como de todas las otras conjuntamente, acarrea pérdida de biodiversidad, contaminación, muerte de organismos, degradación y pérdida de ecosistemas, afectación de importantes recursos alimenticios para las comunidades costeras, deterioro y contaminación de acuíferos, impacto socioeconómico por daño a los modos de vida de los pobladores, pérdida de sumideros de carbono y un mayor impacto erosivo en las costas y afectación a la estructura costera y sus pobladores.
Bueno, aquí vemos estos ecosistemas como pueden verse destruidos por la presencia de estas especies alienígenas invasoras. Aquí, por ejemplo, en se muestra la gran diversidad que pueden presentar y esta biodiversidad se puede ver menguada con estas especies invasoras. Estas especies a su vez crean un desequilibrio ecológico en los ecosistemas que invaden, afectando su composición de especies, su estructura y su funcionamiento. Causan la pérdida de los bienes y servicios para las comunidades humanas. En este esquema se representan algunos de los servicios principales que estos brindan, como por ejemplo la pesca, la protección de la costa, identidad cultural, que es algo también muy importante a considerar. Pueden servir para desarrollar actividades de acuicultura, pesquería y bueno, y el turismo. Em, al perderse todos estos servicios, pues se ve menguada, se ve menguada y afectada la población humana costera. ¿Cómo proteger entonces a los ecosistemas de las especies invasoras? Una, como decir, una pequeña receta, ¿no? De cómo se podría hacer. Formular e implementar protocolos de bioseguridad que incluyan las siguientes actividades. Uno, la prevención, evitar que esas especies invasoras lleguen a los ecosistemas. Dos, detección temprana una vez que alguien da la voz de alerta de que están presentes o de que está presente. Y tres, una respuesta rápida, tanto local, regional como nacionalmente. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es el proyecto Corallium. Este nombre se debe a que el proyecto representa un abordaje de los corales alienígenas que están entrando al país. La introducción de especies exóticas invasoras es el segundo factor más importante de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, después de la destrucción de hábitats por los cambios de uso de la tierra, y las especies invasoras son el factor más importante de la pérdida de biodiversidad en las islas oceánicas. Este proyecto es interinstitucional, participamos investigadores del IBIC y de la UCB, y están listados aquí los laboratorios que participan, así también como los centros a los cuales representan. Bien, el objetivo general del proyecto es conocer los rasgos biológicos, fisiológicos y las condiciones ecológicas que determinan el éxito invasivo de una ornitominífera, y así poder generar información básica indispensable en el diseño e implementación de un protocolo de control de la especie, con el fin último de evitar una mayor expansión en los fondos marinos de Venezuela y la colonización en otros países de la región del Caribe. Los objetivos específicos se reseñan acá, simplemente para que tengan idea. No los voy a leer porque son un poco largos. Estamos en este momento como en una fase 1, un primer año del estudio, y hemos cumplido aproximadamente yo diría que con un 45% de los objetivos planteados. Bien, Eunomia stolonifera en Venezuela, la fecha estimada de su introducción es entre el 2000 y 2005. Las localidades donde se encuentra son varias en el Parque Nacional Mochima, pertenecientes a las localidades pertenecientes a lo que es Anzoátegui y Sucre. El primer lugar donde se encontró fue en la bahía en Valle Seco, en la bahía de Conoma, en el año 2007. El reporte de ese primer avistamiento fue realizado en el año 2014 y su distribución geográfica natural, su procedencia es del Indo-Pacífico. Quería reseñar acá, bueno, en este caso, fíjense, un arrecife totalmente colonizado por una stolonifera a lo largo del gradiente de profundidad. Esta es el hábito de la especie, ¿verdad? Son colonias que tienen una gran cantidad de pólipos. Aquí se ve la estructura. Ellos tienen como una especie de estolón, que es el que se fija al sustrato. Luego tienen el tronco, el cual se ramifica, y en las zonas distales de esas ramificaciones se encuentran los poliparios, los cuales son agrupaciones de los pólipos, la mayor agrupación de los pólipos de esta especie. Puede también tener, y eso es un carácter distintivo, pólipos a lo largo de su tallo y o de sus ramas. Bueno, la dispersión de Eunomia stolonifera entre continentes es algo que sorprende. Como ven, bueno, viene la procedencia de Indonesia, ¿verdad?
y viene para Venezuela. Ahora, ¿cómo llega a Venezuela esta especie? Es la pregunta. Bueno, lo que señalan las personas que viven cercanas a la ley, a la, al área donde se observó por primera vez esta especie es que fueron personas relacionadas al comercio de acuarios, al acuariofilia. Y es muy posible ya que esto es una actividad que genera bastante lucro. Bueno, como antecedentes tenemos 3 trabajos sobre un omnitronífera en el país. La primera es cuando se hace el reporte de del primer avistamiento de la especie en el año 2014. Posteriormente, en el 2021, el investigador Benayahu, que es el mayor experto, uno de los principales expertos de este grupo, sino el mayor, sino el de más experiencia, señala que la especie hace una revisión de la especie Cepitularis tolonífera, conduciendo a la descripción de un nuevo género, que es el que estamos tratando, Nomia, así como especie de la familia Acenia. Y luego, finalmente, en el 2021 también se hace un estudio de corte ecológico para señalar cómo ha ido invadiendo el coral, el Octocorallus Nomia estolonífera, toda la región oriental con unos datos ecológicos de interés. Bien, UNOMIA ha tomado, digamos, y se ha adueñado de casi que todos los hábitats marinos que se encuentran en los lugares donde se ha divisado. Esto va desde zonas intermareales rocosas, como las que se ven acá, de muy poca profundidad, hasta zonas bastante más profundas, que son zonas ya más sublitorales, en gradientes de profundidad, en ciertos gradientes de profundidad. Por ejemplo, en el Cayo Sur del Parque Nacional, del Refugio, perdón, de Fauna Silvestre Cuárez, se encuentra hasta 15 o 17 metros de profundidad, se ha observado. Posiblemente más, pero no se realizó una observación más allá de esta profundidad. Bueno, también se encuentra ocupando las raíces sumergidas de Rhizophyra mangle, así como los fondos que existen entre este estramado de raíces. Y sobre los lechos de fanerogamas marinas, es también una especie que ha ido desplazando a esta planta, ¿no? ¿Qué vectores de dispersión hemos reconocido como los causantes de la abundancia, la cobertura y la invasión de esta especie, ¿no? Bueno, esta es una pequeña lista, perdón, que hemos hecho, por ejemplo, por dispersión de propágulos asexuales y sexuales, que esto ocurre normalmente con todas las especies invasoras, por deriva de fragmentos de colonias de eunomia con las corrientes, esto también es bastante común. El animal es de relativamente es frágil y eh, es fácilmente separable pues en partes y estos fragmentos, estos restos de la especie puede ir hacia otros lugares y de esta forma se está dispersando. También mediante artes de pescas porque quedan enredados en las nazas o en las redes o adosados a los cascos de embarcaciones, a las anclas, cadenas y los cordones de las embarcaciones. También pueden ir en aguas de lastre, aunque esto no se ha estudiado, pero pueden ir en el agua de lastre de las embarcaciones grandes que llegan al país y luego van a otras zonas. Eso pudiera ser muy grave en actividades de limpieza de embarcaciones y artes de pesca en el agua. Y bueno, lo que hemos señalado, que es lo que muy posiblemente ocurrió, la introducción en hábitats naturales con fines comerciales. Como ejemplo, quiero señalar que un pólipo puede costar entre 80 y $120. A ver, ok, así pasó. Bueno, en el proyecto estamos realizando tanto trabajo de campo como trabajo de laboratorio. Se hacen evaluaciones mensuales en las áreas invadidas por la especie, por lo menos las que se conocen que están invadidas. Entre estas, algunas costas de algunas localidades del estado Aragua, el estado Sucre y del estado Falcón. El trabajo de laboratorio consiste en estudios de microscopía, ¿verdad? También con análisis histológicos y moleculares. Y bueno, realización de experimentos de laboratorio en mesocosmos, tanto de naturaleza biológica como durante este segundo año de naturaleza química.
Las evaluaciones in situ, como les dije, bueno, se están realizando en estas localidades. Unas se pueden hacer con equipo de observación sencillo, ¿verdad? Desde las zonas muy someritas, poco profundas, y otros requieren del uso de equipo scuba. Bueno, el proyecto pudo incluir la verificación de la identidad de la especie de colonias de la especie de diferentes partes del país gracias a la participación del Laboratorio de Virología del IBI a cargo del equipo que muestro aquí a la izquierda, de la profesora Flor Pujol, Rosana Jape y Yaneira Zumbarán. Esto ha sido de mucha utilidad porque no solamente se ha verificado la presencia de la especie, sino que además se ha podido estudiar otras especies asociadas a este holobionte. Aquí mostramos de un set de acuarios de los que tenemos, que hemos llamado mesocosmos porque tienen muy poca capacidad, son de apenas 30 litros y un poco es lo que se observa en estos, o que tenemos en estos mesocosmos para hacer los estudios de todas esas naturalezas que mencioné antes. Bien, un omistolonífera entonces es un invertebrado marino, es colonial, tiene múltiples pólipos en una sola colonia. Una cosa interesante que hemos visto es que posee zooxantelas, pero gran cantidad de zooxantelas a lo largo de todo el cuerpo, concentrándose en los tentáculos de los mismos. Y bueno, tiene capacidad de producir movimientos pulsantes. Se puede retraer, sin embargo, no puede ocultarse también como lo hacen los pólipos de un coral pétreo, porque no tiene ese esqueleto de caliza que sí protege a los corales pétreos. Se están realizando, como mencioné, estudios en microscopía. Los esqueletos son como decir, los pequeños huesecillos de un nomia que se encuentran dispersos por todo el cuerpo, pero principalmente en la región basal de sus colonias. El esqueleto de un Eunomia stolonifera es principalmente líquido, es agua. Se señala que es un hidroesqueleto y lo único, digamos, rígido que puede tener o que tiene son estos escleritos que están distribuidos en todas las partes del cuerpo. Bien, un resultado muy interesante que pudimos ver a través de los mesocosmos fue aplicar, y gracias a la aplicación de cortes a nivel de tallo principal y de los poliparios, ha sido este de la regeneración. Los tallos, cortamos varios tallos, ¿verdad? En particular fueron en la primera experimentación 11 tallos, de los cuales sobrevivieron más de la mitad, y lo que observamos fue que los tallos podían regenerarse fácilmente y uno lo que ve es esta parte de arriba que había sido cortada y que estaba totalmente lisa, pues de allí estaban naciendo los nuevos pólipos. Aquí también se observa lo mismo, esto ocurrió, fíjense, en esta se ve mucho más claro ese proceso y esto ocurrió tan solo en 9 días. Bien, la reproducción asexual y sexual de un omia, bueno, la asexual es el modo de propagación más efectivo y común en los corales blandos. Y la reproducción sexual también va a variar en la familia, sin embargo, ya con los estudios que hemos realizado sabemos que la especie es gonocórica. Ok. La reproducción asexual, aquí tenemos algunos de los mecanismos que hemos observado directamente en la especie. Uno de ellos es la fisión de estolones, ¿verdad? Entre una colonia se va alargando el estolón, hay un estrangulamiento y luego se separa en dos y esto vuelve a ocurrir y así sucesivamente. Con la parte de fragmentación de la colonia, aquí se ven dos casos. Esto, una parte, una rama rota y se separa esto de acá, ¿verdad? Esto que ustedes ven que es parte de tallo y parte de ramas con polipario. Y otro que un solo pólipo se salga de la colonia y se adhiere al sustrato y bueno, forma una nueva colonia. Aquí también lo que se llamaría una gemación, yemitas que aparecen a lo largo del tallo del animal, de la colonia, y generan nuevos individuos, mejor dicho, o nuevas colonias. Bien, la reproducción sexual, bueno, se está estudiando directamente en la lupa, ¿verdad? Pero también y principalmente a través de estudios histológicos. Aquí nos está apoyando y compartiendo la investigación la profesora Lorena Márquez del UCB-IBE. Aquí se muestra el corte longitudinal de un pólipo de un ombia
y donde se ven las diferentes capas que se presenta, así como también aquí se puede llegar a observar un gameto femenino. Aquí también en este corte pues se observan gametos, gónadas masculinas. Los estadios larvales de una mestonífera, haciendo el estudio del fondo de los acuarios donde se encuentran estos invertebrados, hemos visto cantidades de morfologías diferentes de posibles estadios prelarvales y larvales. Aquí se observan algunos de estos. Aquí tenemos, por ejemplo, el detalle de un cigoto, ajá, y enseñen de las larvas, posibles larvas de la especie, de Eunomia. Incluso en esta parte, en el D, se observan posibles, que pensamos que lo que estamos viendo, y por la forma como brillan también, son zooxantelas de la especie, ya a nivel de la larva. Bien, también hemos podido estudiar la fauna presente en las áreas invadidas por Eunomia directamente en campo, así como en los mesocosmos. Perdón, que hay muchísimos grupos conviviendo con Eunomia en los acuarios, como los poliquetos, nemátodos, abélidos, ciliados, foraminíferos, copépodos, ostrácodos, turbelarios. Algunos planctónicos, pero otros, la mayoría son bentónicos. Es posible que estas especies puedan compartir el hábitat con Eunomia stolonífera sin ningún problema e incluso pudieran a lo largo del tiempo llegar a consumirla. Se cuantificó, por ejemplo, en el caso de los peces, se llegaron a hacer un censo de 140 individuos que representaban a 30 especies y 15 familias de peces. Que no baja. Okay. Okay. Aquí hay algunos de los organismos asociados, estos, por supuesto, vistos al microscopio por las dimensiones que presentan. Bueno, otra parte del estudio es la tasa de reinvasión de la especie. Aquí lo que estamos haciendo es colocando cuadratas de un área conocida, en este caso de 50 por 50 centímetros, en zonas donde está el fondo totalmente cubierto por la novia, pues aplicamos una denudación de la especie y del área donde se encontraba la especie, disculpen, y vemos en cuánto tiempo se recupera, ¿no? En cuánto tiempo reinvade. Hemos hecho este estudio y hemos visto que esto ocurre en aproximadamente, bueno, no aproximadamente, en 3 meses en la región del oriente del país. Ok, para finalizar vamos a hablar un poquito de los estudios químicos. Yo esta parte no me meto mucho porque no trabajo, no tengo conocimiento como para hacerlo, ¿verdad? Pero relatando un poco lo que mis compañeros químicos del IBI pues están haciendo, aquí les muestro algunas de las preguntas que se han planteado. Por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias de ataque y de defensa de esta especie? Entonces, tenemos estrategias de tipo mecánica, que sí sabemos que, por ejemplo, el sobrecrecimiento de la especie sobre el sustrato es una de estas. Y tendríamos entonces también mecanismos químicos. La pregunta es, ¿hay aleloquímicos en esta especie que pueden estar causando un daño sobre otras especies o pueden servirles como mecanismos de defensa? Esa es una pregunta que esperamos poder contestar a lo largo del proyecto en esta etapa 2. Bueno, nuestros compañeros han hecho recolección de colonias de eunomia en las áreas de estudios. Aquí se observa una parte de estos grupos coloniales grandes de la especie. Han sido colocados en etanol y han podido aislar compuestos a través de esta metodología. Déjenme pasarles un momentico. Bueno, ellos han separado lo que es la porción de pólipos de lo que es la porción de tallos, las fracciones de tallos de pólipos, y se ha visto colocándolos en el etanol que hay al menos dos o tres compuestos presentes allí. Vamos a ver acá. Por ejemplo, la solución de pólipos verde oliva, mediante la técnica cromatográfica, les dio estos resultados. Ajá. Ya va, vuelvo acá. Esto parece indicar entonces que al menos hay 3 compuestos presentes en una estolonífera, pero en esto hay mucho más que profundizar
vendría ahora la etapa de caracterización de esos compuestos. Ok, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir de acuerdo a lo que se viene haciendo? En cuanto a lo químico, sería la determinación estructural de los aleloquímicos presentes, investigación de posibles blancos bioquímicos, ver dónde es vulnerable un ómino, y evaluaciones ecológicas y biológicas que permitan dirigir esa investigación también. Todo esto serían entonces con el fin de levantar las estrategias para mitigar y controlar Aonomia stolonifera. Bueno, nuestro equipo de investigaciones y colaboradores, todos los que salen acá, en algún momento este primer año han participado y nos han apoyado muchísimo. Aquí están en esta fotografía está la mayoría del grupo de los investigadores. Bueno, faltan algunos. Y bueno, tenemos nuestros pasantes, investigadores que están haciendo posgrado con nosotros, el grupo de producción de desahogo que nos acompañó mucho al comienzo del proyecto. Bueno, y nuestros colegas de la UDO que colaboran mucho en la parte de las evaluaciones de la región oriental. Bueno, eso es todo lo que quería mencionarles. Muchas gracias y bueno, estoy a la orden para sus preguntas. Gracias por su atención.